Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, tercera temporada. Muy bien. Por acá les habla Ismar Guerrero. Y por acá muy feliz Edgar Roca. Con algo de sí. disfonía. Disfonía, sí. Ajá. Estamos llegando a esta tercera temporada después de una pausita de unos meses por diversas cuestiones, principalmente laborales, de trabajo, nuestras profesionales, pero siempre nos queda la necesidad de compartir de hablar entre nosotros, porque nos gusta hablar a nosotros dos, y de compartir con nosotros, pues, al público que nos escucha, acerca de la actualidad cinematográfica y de temas que por supuesto están en la palestra del medio. Esta es una temporada que tenemos pensada, que va a abrir este primer capítulo, que estamos acá con un tema que a ambos nos interesa muchísimo y que está hoy más que nunca en boga, en la boca de todos, y que es necesario, pues, analizar y discutir en estos minutos que nosotros nos tomamos para hablar y conversar y analizar y compartir con ustedes semana a semana, los días miércoles. Vamos a empezar vamos a salir los días miércoles. Bueno, y también al final pues les daremos como un vistazo, porque este va a ser un episodio, digamos que es nuestro episodio inicial de la temporada, pero este se apega un poco más al estilo de las dos temporadas anteriores, y después de este episodio vamos a reformular porque bueno, vamos a iniciar con una nueva etapa que queremos que sea el tema como de la temporada, y bueno, ya estaremos como dando y que creo que es súper, en el caso de los siguientes 7 programas, creo que le da un plus a lo que venimos haciendo, y se pone, creo que a la altura también, o al nivel, no voy a decir del New York Times o de esos grandes podcasts, pero un poco de cómo se trabaja. Bueno, también. sí, va a ser un proceso de muchísimo trabajo, de investigación, o sea, para tratar, digamos, de brindar lo que, o sea, hacia lo que queremos encaminar en cuanto al análisis y lo que queremos presentar acerca de la realización cinematográfica, pues. Así es. Antes de que lleguemos y que iniciemos esa etapa, pues tenemos el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a hablar acerca, obviamente, de Me Too, el caso Weinstein y las repercusiones que han tenido luego del veredicto. Bueno, también que, digamos que, digo que los temas que vamos a tratar son un poco delicados, entonces si sienten que a lo mejor puede afectar su sensibilidad, o sea, porque, bueno, tenemos que hablar de esos temas. No hay ningún problema, los esperamos en el próximo episodio. Si es demasiado abrumador, yo también siento de que, bueno, esa es una de las tantas cosas, ¿no? De que estamos tan expuestos a este tipo de detalles, de contenido, de lo que está surgiendo, de estos casos, de estos testimonios, que yo creo que incluso para sobrevivientes, o sea, personas que han sido víctimas, también es como un poco fuerte. Habría que pensar en eso también, ¿no? Entonces, completamente los comprendemos. Si deciden parar y esperarnos a la próxima semana, no se preocupen, allí estaremos igual. Preparando el capítulo conversábamos acerca de cómo se había normalizado el abuso dentro de la industria del entretenimiento, y recordábamos, y esto es un poco algo que al menos nosotros que somos contemporáneos y que crecimos con esa frasecita en nuestro medio, acá en Venezuela, la famosa Operación Colchón era una cosa que se había normalizado. Sí. Y tú dices, claro, lo tomabas como por el lado gracioso, pero cuando vas madurando, creciendo y analizas lo que hay detrás de esas frases, dices, cuánto abuso, es que son crímenes. Para mí es una cosa criminal el hecho de, o sea, no importa, en este caso principalmente eran mujeres, pero también seguramente se daba lo mismo con hombres de cierta condición. Tú dices, estas son las atrocidades que como individuos y como medio de entretenimiento ha caído a lo largo de muchos años. Sí, yo creo que, bueno, el caso de Weinstein, el veredicto se da el lunes 24 de febrero, ¿no? Entonces inmediatamente hubo reacciones, respuestas, bueno, bien sea de las que brindaron su testimonio, que no
no formaban parte del caso porque lamentablemente hay un estatus de limitaciones en el que ya habían pasado para muchas de ellas, digamos, el poder presentar una demanda. Entonces, bueno, brindaron su testimonio a pesar de que no iba a tener ninguna repercusión legal, ¿no? Uh-huh. También del lado de activistas, de gente de la industria, de críticos, obviamente todos expresaron pues lo que inevitablemente se veía como la culminación de algo que inició con aquel reportaje del New York Times y luego con el reportaje de Ronan Farrow para The New Yorker, que digamos desencadenó como en una serie de revelaciones o de testimonios, ¿no? Y también alimentó y hizo crecer como este movimiento que impulsó Tarana Burke con el Me Too, ¿no? Con su hashtag, en el cual, bueno, pues se dio este tema de que las víctimas pues decidieron expresar lo que dar testimonio de su situación, de lo que habían vivido en algún momento. Entonces era como un punto muy coyuntural y desde ciertas perspectivas se veía como que ok, ese es el punto final. Y luego tenemos el 28 de febrero en la celebración de los César, los Oscar, digamos, de la Academia Francesa, Roman Polanski, sobre quien pesan más de 12 acusaciones de abuso, termina siendo honrado como el mejor director de la ceremonia por su película El oficial y el espía. Uh-huh. Entonces es como que inmediatamente tenemos ese un whiplash allí de lo que significaba para muchos, ok, ya, así es como la industria está viendo está sentando una posición, y también de parte legal pues también se siente como ese apoyo, ese espaldarazo pues a lo que había ocurrido. Y ahora tenemos pues del lado artístico en el otro polo, en Europa, entonces están, digamos, alabando y están diciendo, están sentando también una posición, ¿no? Que digamos es lo que llegan en un punto de bastantes escándalos, de denuncias de falta de diversidad, de transparencia. O sea, fue una entrega bastante, con los ánimos bastante caldeados, ¿no? Sí. Y la transmisión, digamos, que lo hizo ver así, que se quiso como explotar un poco, ¿no? Por ese lado sensacionalista, se quiso explotar un poco el dolor, digamos, de activistas y de sobrevivientes que estaban allí en la ceremonia. Y de allí que tenemos el momento viral con Adele Hanel, protagonista de Retrato de una mujer en llamas, quien abandona la sala diciendo vergüenza y sale del recinto diciendo bravo la pedofilia. Y viene toda de eso, se desencadena también un montón de reacciones y reacciones bastante hostiles que digamos que contrastan un poco con las reacciones de solidaridad que se daban en la industria hollywoodense, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como desde distintas aristas se estaba viendo distintas repercusiones, ¿no? De cómo se estaba desencadenando este proceso. Y yo creo que eso es lo que en esta etapa es lo que queda como ¿cuáles son las lecciones que la industria está tomando sobre esto, sobre este movimiento, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, y en ese sentido a mí me abrió mucho los ojos investigando para este capítulo, uh-huh, leer sobre el trabajo, por ejemplo, de Ronan Farrow. Sí. Porque él es uno de los que más hace hincapié en, y que nosotros lo hemos hablado, ese sistema inmenso que hay detrás, ese aparataje de toda una industria que cubre uh-huh y salva. O sea, nada más el hecho de que tú veas a este señor Harvey Weinstein tratando de meter la parte de salud para uh-huh no ser, es que tú dices, es tanto el poder que tienen que ellos quieren hacerse los indefensos en el momento, ¿sabes? Piden clemencia, y son cosas que uno a lo largo del tiempo, una frase que puede ser hecha, pero que el verdugo no pide clemencia, o sea, y ahí es cuando tú ves la cobardía de este grupo de gente que hacen esas cosas y que lo sistematizaron por, no sé, toda la historia del cine, por al menos 100 años de historia de la industria del cine, y él hace Ronan Farrow, que además es hijo de un realizador, al menos en cuanto a sangre, porque no tiene ninguna relación con Woody Allen, que es otro de los señalados a lo largo de los últimos 30 años por diversos casos, desde el escándalo con la separación con su esposa Mia Farrow, mamá por supuesto de Ronan, que es un tipo además súper joven, que tú dices, no puede ser que este tipo
ha sido hasta asesor de Obama, es Sí, un tipo sí, brillante. tiene una carrera. Ronan Farrow, sí. Y hace poco saca el tema del editorial de un libro que estaba por publicar y que ellos compraron los derechos para una biografía de Woody Allen. Exacto. Tenemos el veredicto de Weinstein, tenemos la reacción de Francia y los César, ¿no? Los César, Que se dio 4 días después. Y luego tenemos el anuncio de que Hachette, que es una editorial, decide publicar o dar luz verde a las memorias de Woody Allen. Eso obviamente que va a generar reacciones, se veía venir. Pero lo más fuerte, y digamos que tal vez esa es la capa que la gente no termina de entender, es que Hachette es la misma editorial que publicó el libro de Ronan Farrow sobre la investigación de Harvey Weinstein. Entonces claramente hay una capa allí que la editorial buscaba explotar también de cierta manera, ¿no? Como el lado allí de que, wow, estamos publicando un libro revelador que fue el Catch and Kill. Catch and Kill. Que digamos, nos trata de hacer una autopsia de esto que estamos viviendo, de estos tiempos y de esta investigación, y también entonces estamos aprovechando para sacar la biografía de su padre, que está envuelto también en estos escándalos, que incluye a la hermana de Ronan, ¿no? Que es Dylan Farrow. Dylan Farrow. Y también es un tema de que son las memorias, entonces todo proceso en el mundo editorial, en este caso, tiene que darse una contrastación de los hechos que aparecen allí reflejados, un tema de un fact-checking que debe realizarse, y bueno, eso fue una de las cosas que ellos dijeron. A nosotros en ningún momento fuimos consultados, o sea, en ningún momento se nos presentó nada, y si se habla de que son las memorias, es insólito de que tú vayas a publicar y sobre ti pesan estas acusaciones y estos testimonios de personas que están vivas, pues, y que están activamente denunciándolo. ¿Cómo es que no se dio ese proceso de corroboración con ellos? Pues, o sea, incluso eso tuvo unas repercusiones internas dentro de la misma editorial. O sea, fue una movida. Los trabajadores se unieron para decidieron protestar. salir en protesta, porque también muchos pues desconocían de que se estaba dando esa movida internamente. Y bueno, Hachette ya anunció de que ellos van a devolver los derechos del libro a su autor, y que bueno, lo publiquen por otro lado. Exacto, que busque otra editorial. Entonces también se dio otra movida por parte de autores, entre ellos a Stephen King, diciendo que bueno, que era preocupante que este tipo de situaciones se hicieran, y es así que publicar no es un derecho humano. No, claro. O sea, él puede publicar, solamente que si existen unos estándares éticos, es lo normal de que los empleados tengan todo el derecho de rebelarse ante lo que ellos consideran que es una violación de los estándares éticos y de responsabilidad que ellos tienen como publicación. O sea, si él quiere ir y, ¿cómo es? Autopublicarlo, como tantos autores lo puede hacer. O sea, lo puede hacer. ¿Qué necesidad, digamos, allí no es que se esté violando nada? Allí una empresa está, digamos, respetando, está tomando en cuenta la opinión de sus empleados, claro, en este caso, ¿no? Y sí, que digamos que tú ves que escalar hasta ese punto. Entonces, ese tipo de corriente que se quiere ver como de que es censura o de que es la corrección política, así que no, señor, él puede hacerlo puede poner una página web y puede decir, estoy vendiendo mis memorias, o sea, no hay ningún problema, nadie está prohibiendo aunque eso. En este caso creo que la editorial es la que queda peor parada. Sí, claro. Porque ¿cómo haces? Es tan sórdido. O sea, tú lo analizas y dices, pero si publicaste este libro para destapar todo esto, que además era necesario, sobre todo en esta época, ya destrabar y cuanto antes tumbar todo ese sistema, también te vas a venir y te vas a agarrar los derechos. ¿Por qué? ¿Por dinero? Porque, ¿sabes? Por el morbo que puede crear eso en la sociedad. No es el momento de tratar de explotar el morbo. Creo que es el momento de poner los puntos sobre las IES y acusar y, ¿sabes? Castigar todas estas acciones que se han ido perpetuando a lo largo de... O sea, ¿tú sabes cuántas quedarán impunes que nosotros ni nos enteraremos y decimos, wow? Sí. Imagínate. Eso es uno de las, digamos, de los argumentos que yo siempre vimos, ¿no? Como que no, bueno, pero es que se quiere tener harta de gente que nunca haya cometido ningún error, o que aquel que no haya sido pecador que tire la primera piedra. O sea, son muchas corrientes, así que nadie piensa que estos hombres o estos, digamos, victimarios que estuvieron en situaciones de poder, nunca piensan en las voces que ellos silenciaron.
El arte que nosotros dejábamos de percibir porque estas víctimas obviamente decidieron no cambiar de industria o no publicar, o lamentablemente los perdimos porque hayan caído en una situación de depresión, inevitablemente se hayan quitado sus vidas. O sea, son tantas vertientes de tanto arte que hemos perdido nosotros por perpetuar esto, que nadie está pensando en el arte que se perdió. O sea, se está pensando, no, pero es que entonces no, ¿qué va a pasar si vamos a dejar de ver películas de Polanski, si vamos a dejar de ver? Pero pensemos un poco en el arte que no tenemos debido a estos victimarios. O en lo dañado que puede estar muchos de los artistas que admiramos porque en secreto han tenido que guardar y soportar 1001 violaciones. También, exacto. ¿Sabes? O sea, tenemos todo un tema, digamos, que ocurrió a partir de Weinstein, fue ver estos nombres, ¿no? Uh-huh. Mira Sorvino, Ashley Judd, Annabella Sciorra, que eran figuras y el Paltrow que no, pero digo en estos nombres de estas mujeres, uh-huh, que siempre de un tiempo para acá decían, oye, pero ¿qué le pasó? Oye, pero ¿qué fue de la vida de Ashley Judd? Ah, exacto. Oye, pero ¿qué fue de la vida de Mira Sorvino, que ganó el Oscar y no le hemos visto más nada? La misma... Entonces había una lista negra a donde Rose McGowan, o sea, a donde estaban pasando... O sea, hay una cantidad de personas que están viviendo con un trauma y no tenían ningún outlet ni cómo decirlo, porque estas estructuras de poder estaban cimentadas de una manera de que era imposible pues levantar su voz pero es que sigue pasando. Por ejemplo, volviendo al tema de lo que pasó en los César con Adele, o sea, ese día que se hace viral el momento en el que sale ella, y además de ella también salieron otros, no solo que la parte de ella por su frase de protesta, uh-huh, su gesto de protesta es como la que se hace viral, pero empieza como el debate como, ay, ¿será necesario? Puede que sea exagerado. Pero cuando entonces tú profundizas, y lo hablábamos también, que yo no lo sabía, pero Adele en algún momento, ella en Francia, todos los franceses lo saben, ella fue una víctima de este proceso siendo una niña de seguramente 10, 12 años. 12 años. De 12 años. De 12 a 15 años. O sea, imagínate, por 3 años. Uh-huh. Tú dices, pero es que esta mujer lo está diciendo, además es una afectada. ¿Cómo vas tú a considerarlo exagerado o innecesario o políticamente incorrecto hacer algo cuando Polanski no puede entrar a Estados Unidos? Uh-huh. Lo metería preso inmediatamente. Sí. Entonces la academia y inversionistas a nivel mundial hacen caso omiso de eso solo por ganar dinero. ¿Por qué? Porque lo que pasa en los César con Portrait hace que ya después del día lunes la película tenga más salas de cine, uh-huh, y aprovechar un poco el escándalo. Esto se hizo viral, vamos a aprovecharnos de esto para que nuestros cines hagan más dinero. ¿Por qué no le dieron ese apoyo desde un principio de la película? Exacto. Que además es una obra de arte, una obra maestra de la cinematografía contemporánea, que tiene momentos y que además vamos a tener la suerte de verla próximamente. Y tú dices, de verla digo en el país, porque sí, se va a estrenar el 13 de marzo. Entonces tú dices, oye, qué mal estamos, porque es una lucha, más allá de ese sistema que está montado, como dice Ron Farrow, también es, uh-huh, la cosa de la ambición económica, sí, uh-huh, de grupos puntuales, sí, de personas, porque además son minoría. Si tú yo creo que la mayoría del individuo, de la humanidad, no quiere ni las guerras, ni los conflictos, ni todas estas cosas horribles que nos pasan. Solamente son un grupito de personas que sin escrúpulos, pero que tienen el poder. Y que tienen el poder. Claro, y yo veo, digamos, que son dos casos que de cierta manera son representativos de dos respuestas, ¿no? En el caso de los César, que bueno, varios análisis, digamos, que hacían críticos franceses decían, bueno, no nos sorprende, críticas francesas, debo decirlo, porque solamente he leído pues mujeres hablando al respecto, tratando de desentrañar un poco qué fue lo que se dio en esa ceremonia. Hablaban de que los César y el digamos cierto nivel de la cultura francesa se sienten que ellos pueden separar el arte del artista, y eso era como el mensaje que ellos querían presentar. Y tenemos al otro lado con el veredicto de Harvey Weinstein, ¿no? Que digamos regocijo, por así decirlo, de efectivamente las víctimas sienten un alivio, ¿no? Pero de decir, bueno, ya, el monstruo va a la cárcel, ya, este señor que era el causante de todos los males, uh-huh, ya con este veredicto puede pasar 29 años, la sentencia la van a dictar muy pronto, va a estar encerrado y ya listo, Hollywood, vamos a darnos las manos, lo logramos, lo hicimos, bien, sigamos.
como que nada ha pasado. Y yo creo que esa es lo que, digamos, desde ciertos análisis puede también resultar preocupante, porque entonces Harvey Weinstein se convierte en la única vara sobre la cual van a medir pues cualquier tipo de abuso que se dé, ¿no? Y si no llegas al nivel de lo que hizo el monstruo de Miramax, entonces no es tan grave, entonces no es tan mal, entonces ¿para qué te quejas? Ay, pero tú sí eres delicado, o sea, si vas a aguantar acoso de abuso, pero no son como los de este señor, claro. O sea, ¿para qué vas a protestar? ¿Para qué vas a alzar tu voz? Entonces hay que entender primero lo que hablabas y que es lo que Ronan Farrow quiso como demostrar, ¿no? Y que también las periodistas de New York Times también quisieron desentrañar, ¿no? Es todo el aparataje. Todavía yo siento desde mi perspectiva de que no se ha visto como algo realmente que sea una respuesta contundente en el que digan algo está mal desde la configuración del sistema. O sea, desde el sistema de asistentes o desde el sistema de la selección del casting, de las agencias. Y esto ha tenido una repercusión porque todo tiene, digamos, ciertos niveles económicos, sociales, raciales. O sea, hay muchas aristas y eso es sobre lo que hay que empezar a poner la lupa. Claro. Porque esto es un sistema que era alimentado por asistentes y muchas de estas víctimas se convirtieron en victimarias también, claro. Porque eran procuradoras entonces también de mujeres para estos ejecutivos, pues. Está también el caso Brett Ratner, Russell Simmons, o sea, esto es muy grande. Pero también está en las bases es esto, y son personas que obviamente estaban en rangos menores, estaban ganando menos. Las asistentes ahorita hay una movida en la industria porque son completamente subpagados, claro. Entonces solamente el que puede tener un cargo asistencial en Hollywood, asistencia de producción, asistencia de dirección, es alguien que ya de por sí, por familia, viene de cierta riqueza, tiene ya los recursos, pero alguien que venga de cero, que estudió, pero que digamos que no tiene los recursos, la industria no le da lo suficiente para que esa persona pueda vivir de su trabajo. Claro. Y no puede ser. Entonces es como que vamos quitando esos palitos en el Jenga y se tendría que venir abajo porque hay que reconfigurar, hay que replantear, hay que repensar cómo son estas relaciones económicas, en negocios, cómo es que se dan, y yo creo que ese es el trabajo que a muchos les da dolor de cabeza o que tener que va hacer. A tardar mucho en destrabar, porque creo que una de las cosas fundamentales es esa, yo diría como suciedad política, o de hacerlo políticamente correcto, que tú tocabas en el punto cuando mencionabas que bueno, Harvey es como Weinstein es como la ofrenda ante toda la gente que está buscando justicia, sí. Y te olvidas de todo lo demás. Ya con esto, después de esto, es como cuando inclusión a favor de los afroamericanos en los Oscars. Tuvimos una gala donde muchas nominados películas estaba incluido las personas afroamericanas. Ajá. Y ya después los últimos 2 años eso ha bajado. Eso sí. Fue un año. Y tú dices, sí, bueno, pero ya no, claro, tuvieron su año. Porque creo que siempre todo se mueve porque no hemos hecho el trabajo de reiniciar. Vamos a reiniciar y vamos a poner esta nueva, y es complicado porque es una cosa de nivel mundial. O sea, es que es eso, o sea, requiere reconfigurar incluso un tema de relaciones, de cómo nos relacionamos entre nosotros, de que desde simples cosas, por ejemplo, como el piropo que habrás visto como obviamente acoso callejero. Bueno, esos son tipos de cosas que requieren, digamos, que haya una nueva manera de pensar, pues lo que ha sido visto o naturalizado tanto como que bueno, pero es un piropo, o sea, pero ya estamos diciendo, no, son expresiones que incomodan y que son una manera de ejercer un poder ante alguien que no tiene cómo defenderse en ese momento. O sea, es nada más, o sea, eso por poner un ejemplo, pero es como de las tantas cosas en las que ya las relaciones interpersonales en un sitio laboral o ya a nivel de negocios pues también debe ser repensadas, y eso es algo que a lo mejor se va a encontrar mucha resistencia, pues también desde el tema de que bueno, Tarana Ward decía, la gente tiene que entender de que el abuso se da en un espectro, o sea, no es que no existe abuso y luego viene la violación, no, porque existe el abuso psicológico, existe el abuso financiero, existen muchas matices de esto, y lo importante es tratar de determinar los patrones
para también nosotros ayudar a aquellas personas que podamos estar viendo que puedan estar siendo víctimas o que estén, digamos, sí, que estén cayendo presas de estas personas pues tóxicas, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, porque algo que yo veo, a lo mejor puedo equivocarme, pero yo lo siento que es una de las cosas que quizás nos ayude a reiniciar este sistema, es que, y a nosotros nos molesta porque lo hemos hablado, que tú dices, siempre quieren llevar estas luchas como que es un grupo de gente radical que, usando algunas palabras ofensivas hacia ciertos sectores, y encapsulan o son tan reduccionistas que lo llevan a que es solamente este grupo de gente. Sí. Pero yo te puedo asegurar que Tarana Burke, que no es solamente mujer, sino también es afroamericana, no te está hablando solo por defender a las mujeres o solo por defender a los americanos, sino a todas las personas, claro, sea hombre o mujer, que sean abusados o que sus derechos o sus oportunidades o, ¿sabes? Las oportunidades de crecer como individuo se les sean cortadas por abuso. Exacto, y yo creo que ya las, digamos, declaraciones que dio a partir obviamente del veredicto y de lo que ha sido, digamos, toda su vida de activismo, ¿no? Y este momento viral que se ha dado, ella ha querido como que se replantee de que no se trata de un movimiento que está buscando retaliación, pues, o sea, dice, un movimiento revanchista, y dice, porque no sirve de nada, o sea, se ha demostrado que, digamos, para muchas víctimas es como que puede existir un alivio, pero no existe nada si tú sabes que otras personas van a seguir siendo vulnerables a ese tipo de abusos. Entonces es allí donde requiere como que un cambio de qué es el sistema, de cómo nos relacionamos y de cómo es que esto se llegó a este nivel, o sea, cuál fue la cadena de acciones que se sucedieron para que esto ocurriera y qué es lo que cómo podemos replantear esto. También ella habla de el tema del trauma, de cómo nosotros ahora socialmente, cómo vamos a nosotros a manejar con el trauma. Era muy particular, pues, o sea, de que en algunas personas, entre hombres, mujeres, en su mayoría hombres, había como esta sensación de triunfalismo con el veredicto, ¿no? De personas que se sienten como sensibilizados a la causa. Pero en el caso de las mujeres había sorpresa, obviamente, porque están acostumbradas a que el lado legal nunca les escuche, o sea, que nunca tengan victorias en ese nivel. Pero al mismo tiempo era como una sensación de más de triunfalismo, era como de puedo respirar, o sea, ahora puedo respirar, ahora me han quitado un peso encima, o sea, era una reacción muy, muy distinta, ¿no?, a la que se había dado. Y yo creo que ahorita con todo este tema, con los testimonios, con lo que se ha presentado, también tendría que haber, y eso es algo como social, que yo tampoco he visto, digamos que desde los estados, más allá de ciertas organizaciones que sí lo ven de esa manera, pero de cómo nosotros sanamos de estos traumas, o sea, cómo nosotros podemos rehabilitarnos o podemos resarcir pues el dolor y la rabia que se siente y que nos han dejado, porque es eso, o sea, esa es la secuela que queda para muchas personas. De hecho, muchos psicólogos que yo he seguido siempre dicen como que en Twitter o en las redes, dice, entendemos si las víctimas consideran de que esto puede ser abrumador, o sea, cuando salen ese tipo de noticias, una nueva revelación o este tipo de sucesos llegan como una palestra pública muy grande. En el caso de los feminicidios en Venezuela, que ahorita digamos que bueno, que se ha estado colocando como la lupa, pero ellos dicen, hay ciertos medios que lo ven todavía como algo muy sensacionalista. Entonces también existe esta movida de psicólogos y de psiquiatras de que tenemos que buscar la manera de cómo también atender a las víctimas que están sin poderlo controlar, viéndose bombardeados con este tipo de cosas que pueden estar detonando en ellos traumas, dolor, sensaciones de depresión. Entonces es como nosotros podemos activar mecanismos también para brindarnos y ser solidarios en ese sentido. Y dependiendo desde el lado de la industria, yo no sé, Edgar, porque
en una empresa puede ser que ya hemos visto que las oficinas de recursos humanos realmente solamente existen para proteger a la empresa y no al empleador. Pero digamos en un entorno académico, ¿no? Siempre va a existir estas oficinas pues de psicólogos, de orientadores, ¿no? Que donde puedes ir a... Pero si estamos en un set de grabación, ¿cómo podemos nosotros manejar eso? O sea, ¿cómo sería teniendo ayuda psicológica a la mano para poder manejar algún tipo de esa situación? También yo digo, hablando de que hay un cambio de las relaciones interpersonales y de que ya hay cosas que no es que antes las mujeres lo toleraban o miraban para otro lado, pero no significa que era que ellas se sentían complacidas o con beneplácito de sentir acoso por parte de sus compañeros, pues. Pero ahora que ya estamos sensibilizados al tema, habría que tener una conversación con el crew, con el equipo, porque eso es algo en lo que uno también se ve, que cuando uno está en estas situaciones de trabajo, bueno, vienen comentarios homofóbicos, vienen comentarios misóginos, y gran parte del equipo, o sea, tiene que quedarse callado, o sea, y mientras los demás ríen y disfrutan con este tipo de comentarios. Entonces, habría que tener, sé que para algunas producciones que digamos obviamente van a trabajar con actores o actrices trans, sí existe este tema para que se refieran a ellos con sus pronombres adecuados, o sea, para que exista este trato y que ellos no, no se vean víctimas pues de homofobia o transfobia en sus entornos laborales, en el día a día del rodaje, ¿no? Pero en el caso de nosotros, en una industria como la nuestra, habría que darse entonces esta conversación previa, ¿no? En preproducción, ¿no? Sí, de que... claro. Y no se da. Y no se da porque no existe la conciencia. Nadie tampoco te ha ayudado a crear la conciencia, y creo que también esto un poco lo que hacemos es buscando a que instituciones con los que ahora tenemos enlaces pues nos escuchen, nos difundan y reguemos esto que es importante para el futuro de nosotros como humanidad. Ni siquiera es como un medio cinematográfico, que obviamente también de aquí nace pues, pero una de las cosas que yo noto en cuanto a esa, ¿cómo llamarlo? Esa ignorancia que tenemos como sociedad todavía, y que se hace más grande cuando hay no una industria sino un medio que no está todavía organizado como en nuestro país. Es muy fácil caer, o sea, yo mismo puedo hablar de momentos en los que por querer ser gracioso uno se va hacia partes que no debes y no sabes qué tan sensible es la otra persona o un grupo de personas, y a cuántas personas afecten ese chiste que te estás haciendo solamente por entretener. Entonces me pasaba, como yo le decía, en la primera película que hice, se me acercaron mujeres, hombres, a decirme, oye, pero es que me parece extremadamente machista tu película en tal parte, y yo porque obviamente no lo tenía no lo hice con esa intención, pero después sentarme y conversarlo, que lo conversamos nosotros, yo dije, ahora entiendo, claro, pero si además, porque fíjate también el tema de la comunicación, se me acercan, me tachan de esto, yo no lo entiendo porque no lo hice con esa intención, pido que me lo expliquen y no me lo explican, creamos como una diferencia que no es necesaria, que si comunicándote me dicen por esto, desde el respeto, aunque yo fui no tiene por qué ser irrespetuoso, aunque yo haya irrespetado, claro, ya quizás ahí tengamos la oportunidad de ir mejorando, y como te digo, yo no vuelvo a hacer un chiste de eso jamás en ninguna película o en ningún set cuando estemos en un momento de esparcimiento, descansando entre jornadas, ¿no? Entonces, bueno, es todo un trabajo que yo además creo que este es el momento de la guerra. Y a veces me da un poquito de vergüenza, así como me da vergüenza cuando en 2010 hablábamos en Venezuela de la primera película de terror, cuando estamos hablando de 2016 que nace el movimiento, ¿sabes? De verdad vamos a estar hablando en el siglo XXI, más de 2000 años que tiene la humanidad de esto, que tenemos más de 2000 años haciendo lo demás. Entonces tú dices, oye, qué tarde vamos, y estamos ahorita en plena proceso de guerra. Creo yo que la generación que viene atrás de esta, porque tú lo ves, esta grupo de la gente de la industria siempre es gente entre 40, 60 años, una generación. Los que venimos la generación que viene atrás, de 40 a 25, estamos en esto de como asimilarlo y llevar esa semilla a nuestra descendencia, a los que tengan descendencia, a nuestros cercanos, o la generación que viene atrás. Y bueno, la generación que viene atrás, yo espero que sea mejor que la nuestra, porque creo que lo va a hacer. Y la otra definitiva, sea todo más
equitativo, todo más igualitario, ¿sabes? Todo más justo. Claro, lo que a veces me preocupa, digamos, es que a veces tenemos como una visera precisamente porque son estos casos muy particulares los que están acaparando, digamos, la atención mediática. Entonces es como que no internalizamos que eso también repercute en nuestra manera de relacionarnos o nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Es como verlo sencillamente como algo que yo puedo analizar y que obviamente puedo apoyar, pero a veces no vemos de que como en nuestra vida estamos, en nuestro día a día o nuestra vida diaria, seguimos perpetuando prejuicios, seguimos perpetuando discriminación. O sea, gente que comete discriminación laboral, abriendo ofertas de empleo y diciendo que solamente van a entrevistar a hombres. Claro. Así que en pleno... O viceversa, también está el que diga el del tipo baboso que solamente quiere mujeres. Solamente quiere mujeres. O personas de que, ok, se muestran muy sensibles al tema, te van a poner los hashtags, te van a tuitear, pero luego tú los ves la manera en cómo se relacionan con su pareja o con sus colegas o con sus compañeras y tú dices, aquí hay algo discordante. Sí. Es como que ya eso es lo que empieza como a despertar en ti el alma, porque sientes que el mensaje no está siendo internalizado. O sea, es muy fácil verlo como un eslogan, o verlo como una pancarta y tú apoyarlo, pero no verlo en cómo eso repercute en tu día a día. O sea, obviamente hay personas que pueden sentar una posición y hablar del monstruo de Weinstein y crearte, bueno, todo un análisis, y luego por el otro lado están diciendo que el movimiento feminista es un movimiento dogmático. Entonces tú dices, oye, hay algo que definitivamente no está conectando para nada, y eso digamos es lo que genera preocupación, porque tú dices que nadie quiere hacer el trabajo interno, o sea, de lo que significa desmontar, porque no solamente el sistema burocrático que ilustra Farrow, también es desmontar las maneras de pensamiento o las formas sociales. Pues yo crecí en un entorno en el que decían, el machismo es tan terrible como el feminismo, y es así que... No, o sea, eso fue un mensaje con el que crecimos muchas, pues. Luego, obviamente, entrando en contacto con la academia o con otros compañeros, o sea, sensibilizándolos en cuanto al tema. Internet, que afortunadamente pues nos ha ayudado también para eso, ¿no? Uh-huh. Es que obviamente estamos hablando de un movimiento social que busca igualdad, ¿no? Y por el otro lado vemos como figuras que están mediáticas que están diciendo, no, las mujeres ya están empoderadas, ya las mujeres llegaron a su sitial, cuando estamos viviendo todo un sistema de crisis estructural, de fallas profundas en el que las mujeres siguen siendo uno de los sectores más vulnerables, pues del lado económico, del lado de salud, del lado social, o sea, siguen viviéndose allí. Es como que, como decía la gente de Feminismo Inc., el privilegio les nubla completamente la empatía y no pueden ver más allá de lo que está en sus narices, pues, o sea, no puede existir esa sensibilización con otras personas que vienen, que no gozan, digamos, de los mismos privilegios que tienen, de estatus raciales, de clase, o sea, uh-huh. De educación, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, todos caímos en el mito del mérito, y que no, yo llegué a esta posición porque me lo merezco, no por un movimiento social. Y resulta que el movimiento social de todas esas mujeres que salieron, que pelearon, que gritaron, que batallaron, para que tengamos incluso cosas como el voto, pues. O sea, que se debe gracias a ese tipo de y menos de 100 años. Exacto, entonces es como existe esa falta de conexión, y eso es lo que, digamos, a veces puede ser que deprima un poco, por lo menos a mí, digamos que sí, que te desilusione, que dice, o que te diga, wow, es tanto trabajo y las mujeres estamos tan cansadas, porque es esta posición de que no solamente estamos conscientes de la situación de desventaja que podemos tener o que puedan tener algunas de nuestras hermanas, compañeras de vida, pues, o de género, que estemos sensibilizados, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, que son como el último eslabón, que son las que sufren tanto, digamos, injusticias, ¿no? En distintos niveles, hasta en un nivel de identidad, pues ni siquiera tienen claro. Una cédula que diga su nombre, ¿no? Uh-huh. Llegamos entonces en ese punto, es así que estamos cansadas, porque no es solamente estar consciente de esto, sino además estar haciendo la labor de educar.
¿no? Estar constantemente haciendo esto, diciéndolo y diciendo de que bueno, que muchas veces pues nosotros también hemos sido replicadores de estos prejuicios. Entonces es como que la solución es muy sencilla, o sea, es seguir el hashtag y no violar y ya. Ya hice mi tarea. Es como que nos siguen todas esta serie de cosas que son las que contribuyeron a que, digamos, llegaran pues a ese nivel de atrocidades, ¿no? Y eso es como un poco lo que el movimiento o activistas en distintas partes del mundo quieren alertar, ¿no? Que no exista este tema de que, es solamente denunciar a tales monstruos y una vez que los denunciemos y estén en la cárcel, ya hemos cumplido con nuestro trabajo. Y bueno, un poco para cerrar, hay toda una filmografía que en nuestro reporte, ¿cómo es? En nuestro newsletter, podemos compartir de películas además que abordan estos temas. Recientemente Bombshell, que estuvo con nominación. Sí, bueno, a los Oscars. en el caso de Bombshell me pareció importante algo en el que yo siento cuando es una voz directorial masculina refiriéndose a este tema, ¿no? Y que es para mí un claro ejemplo de lo que se llama la mirada femenina, la mirada masculina, ¿no? Desde un punto de vista cinematográfico, ¿no? Obviamente ¿Quién es el director? Es Jay Roach, el director de Trumbo. Y comedias de Jim Carrey. Él dirige y esa fue una de las preguntas que, digamos, tuvo que responder Charlize Theron, productora del proyecto, ¿no? Que le decían, ¿por qué un hombre, no? Un proyecto que estaba liderado por ella como productora, y digamos que allí era una de las preguntas en las que ella misma trastabillaba, ¿no? O sea que sí, o sea, ella decía como que bueno, sí, me habría encantado trabajar con una mujer, pero es como que ya habíamos conseguido la financiación, ya teníamos el capital y estábamos apalancados. No terminaba de dar como una respuesta concreta, que es ¿no? Cuando tú ves que probablemente detrás de eso también está el sistema y el poder, donde te diga, este es el director que necesitamos para esta película. Exacto. Porque es para el hermano para darte todo este dinero que tú necesitas para tu producción. Tú debes darme un director que según nosotros arbitrariamente decíamos que es el que respalda lo que además está no haciendo, es lo mencionas y tú si no me dices lo que ha hecho, yo no sé quién es el señor. Exacto, no, incluso ella misma pues, o sea, en varias entrevistas, bien por las periodistas y los periodistas que hicieron la pregunta, ¿no? Porque era importante, ¿no? Que se contestara. Pero entonces obviamente estás tratando con el tema de abuso sexual, acoso sexual, en el caso de Roger Ailes y Fox News, ¿no? Y la manera como se retrata ese momento, en el que el Roger Ailes le pide pues a una de las mujeres que se levante la falda, que se la siga levantando. Yo la estoy viendo y yo digo, la cámara no tiene por qué bajar, porque ya tú me estás diciendo, o sea, yo estoy escuchando lo que él está pidiéndole a ella, y yo sé que ella está en una posición de vulnerabilidad que lo va a hacer, y viene el paneo hacia abajo. Eso no lo hubieras hecho tú, como directora. Exactamente. ¿Por qué? Y puede que ni yo lo hubiera hecho, no lo necesitaba, es innecesario. Entonces yo lo contrasto con Aves de Presa, una escena de Aves de Presa, que es el villano, toma una de las mujeres que está en su club. Y él obviamente es una persona neurótica, que está como al borde, y quiere simplemente hacer catarsis de su rabia, escogiendo a una mujer indefensa, la monta sobre una mesa y entonces le dice baila, y la mujer empieza a bailar. Entonces luego él dice, quítate ese vestido horrible. Y yo en la sala, o sea, viendo la película, estoy así como que qué situación tan horrible, pues, o sea, estás en público, o sea, te tienen allí en una posición vulnerable. Estoy, digamos, conectada un poco con el miedo que la mujer, que la actriz está reflejando, ¿no? Que está expresando. Él le dice a otra persona, quítale el vestido, arráncale el vestido. Y yo dije, o sea, estoy yo en una situación de incomodidad terrible viendo esa escena. En este caso, Cathy Yan, la directora, nos deja con el rostro de pánico, de humillación, de dolor, de rabia que está sintiendo esa mujer mientras le rasgan sus vestidos. Claro. Nosotros más allá vemos nada. O sea, ella se queda con esa imagen
de la actriz, que además, bueno, o sea, obviamente logra, pues conectas con ella con su dolor y con su incomodidad y su humillación y su miedo profundo ante la situación que está viviendo, y que es simplemente eso, ¿no? O sea, y ya, yo me quedé con eso y yo dije, wow, o sea, en otra película me hacen el paneo, claro, abajo, veo a la mujer. O el plano general donde se vea todo. Así que otra película nos hace eso, pero ella nos le pide a la audiencia que conecte con el rostro de miedo de la víctima. Eso. En ese momento. Y creo que eso da un punto importante, creo que engloba además todo lo que hemos conversado, que es conectarse. Sí. Creo que como individuos, como personas, como padres, como esposos, como amigos, como amigas y familiares, debemos conectarnos con esto, porque no es la cosa exhibicionista y morbosa. Tenemos que conectarnos con el miedo, con el trauma, y pensar, analizarlo y trabajarlo como sociedad para que en un futuro ya estemos hablando de otras cosas y sanando como creo que lo merece el medio cinematográfico y en general el planeta. Otra película también para tenerla allí en el radar, es una película que obviamente no nos ha llegado pues a Venezuela, apenas se está estrenando en Estados Unidos, es La asistente de Kitty Green. Es una película que, digamos, maneja el caso, precisamente el nivel desde las asistentes en una oficina de producción cinematográfica, y es más o menos, nos busca adentrarnos en cómo era ese día a día de las relaciones, ¿no? Entre sacar fotocopias, llevar el café, llenar la jarra de agua. ¿Es una película indie o es de estudio? No, es independiente. Y estar llevando a las chicas que estaban audicionando a la oficina de esta figura, el productor. Que no, yo de hecho el tráiler nunca nos lo muestra, yo no sé si la película efectivamente vemos al productor, pero es interesante cómo se mueve como en este día a día burocrático, ¿no? Y del peso que está cayendo en la protagonista, ¿no? En la asistente, ¿no? Que estuvo en Berlín o en Sundance. Estuvo en Sundance y estuvo en Toronto también. O sea, se estrenó en Toronto en septiembre pasado y ahora en Sundance. ¿Y la dirige? Kitty Green. Ok, bueno, entonces ahí hay dos películas de actualidad que ojalá llegue, al menos Bombshell no va a llegar, pero la otra ojalá pueda llegar aquí al país. Esperemos. Y disfrutemos. Qué veloz. Vamos a buscarla, a ver quién la tiene. En esa nueva faceta, sí. Bueno, esto, digamos, hacia así que seguimos, sí. O sea, esto es algo, una tarea, esto es un tema que a mí me tenía un poco preocupada. Pero salió muy bien. Porque yo dije que iba a terminar en el piso en posición fetal hablando del tema, así que bueno, considero un logro que está muy bien, lo decimos muy bien, creo que está. Y además creo que nos va a funcionar y necesitamos como conductores de este podcast, de este medio, esa interacción con ustedes, con también los grupos que apoyan y que trabajan todos estos temas, y nos den difusión y hagamos debate, porque además estamos abiertos a eso, y que cada vez más, pues repito, sembremos esa semilla entre nuestros pares, nuestra gente. Sí, bueno, aprovecho también para presentar, digamos, lo que va a ser nuestra etapa, ¿no? En nuestros próximos episodios nos encaminamos hacia algo que a mí me tiene como bastante entusiasmada, pues, ¿no? Porque es la manera de conectar nuestra filmografía con la filmografía del resto del mundo, ¿no? Entonces estaremos hablando de dúos de directores, duplas de directores, en el que estaremos viendo qué conexiones hay allí, cómo se enlazan, ¿no? De directores venezolanos, y tomando como partida el año de sus debuts cinematográficos y tomando eso como referencia para escoger a un director internacional que también estaba debutando en ese mismo momento, ¿no? Yes. Entonces, bueno, es un trabajo allí. Y ojalá lo disfruten tanto como nosotros, porque es súper rico a la hora de analizar filmografía. No, y va a ser interesante para nosotros incluso un tema de accesibilidad, porque nosotros también nos vamos a enfrentar a ese reto, ¿no? Porque con nuestra filmografía es un tema de que, obviamente, dónde conseguimos las películas para verlas, ¿no? Para poder hacer este trabajo. Entonces también como que vamos a compartir esa parte del proceso, ¿no? Así es. Bueno, y entonces para todo lo demás, las redes de nuestra... Sí, al final pantalla o al final de la pantalla @gmail.com. Estamos, bueno, en todas las plataformas donde se escuchan podcasts. Bueno, nos pueden escribir, en Facebook también estamos, así que bueno,
Gracias por escucharnos. Chao. Chao.